Les compartí sobre el espíritu de resurrección y hoy el Espíritu Santo me dio esta palabra para compartir con ustedes. Está en Ezequiel capítulo 37. Habla de la experiencia del profeta Ezequiel. Dios le visita a Ezequiel. Este está en el Antiguo Testamento, Ezequiel 37. Y cuando Dios quiere mostrar algo a sus siervos, cuando Dios quiere mostrar y revelar algo a sus hijos, lo primero que Él hace es nos eleva espiritualmente para que podamos ver y para que podamos entender en el espíritu lo que Él nos está hablando, lo que Él nos está mostrando. Por eso dice en el versículo 1 que la mano de Jehová, dice, vino sobre mí. Cuando dice en la Biblia, la mano de Jehová vino sobre mí, está hablando del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios vino sobre mí y me llevó. En el Espíritu de Jehová me elevó. Entonces el profeta fue elevado, fue quitado de la dimensión natural, fue quitado de sus sentidos naturales y fue elevado. Eso es lo primero que Dios hace, nos eleva en el espíritu para que podamos escuchar, ver, sentir aquello que es espiritual. Por eso la palabra dice, las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. No se entienden las cosas espirituales naturalmente. Entonces Dios viene y le eleva en el espíritu al profeta. Y dice que le puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Le llevó y le puso en medio del valle de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oí la palabra de Jehová. Yo quiero empezar hablándole sobre esta visión que el profeta tuvo. No solamente la mano de Dios vino sobre Ezequiel para elevarle. Primero le eleva en el espíritu. Pero Dios mismo le puso en medio de un valle de huesos que estaban muy secos, completamente secos. Eran huesos humanos. Estaban secos, muy secos. La palabra se encarga de decirnos secos en gran manera. Y Dios le hizo pasar cerca de ellos. Dios le hizo estar en medio de ellos. Muchas veces Dios nos pone y nos permite estar en lugares, en valles de huesos secos y secos en gran manera. Dios necesita una voz profética en medio de los valles de huesos secos. Eso es lo que el Espíritu Santo me dijo. ¿Por qué Dios le hizo pasar en medio? Dios le puso en medio. Le hizo con que el profeta esté allí. No solamente le hizo ver en visión. Dios le puso en medio. Dios necesita la voz profética. Dios necesita personas que estén dispuestos. Dios necesita una voz profética en cada valle de huesos secos. Tal vez Dios te llama y te llamó y te escogió para ponerte como una voz profética en medio de tu familia. Tu familia tal vez como ese valle de huesos secos, secos en gran manera. ¿Qué significa eso? Donde no hay vida, donde no hay esperanza. Dios le está hablando al profeta Ezequiel de Israel. Israel estaba en esa situación. Israel estaba
fue llevado en cautiverio. Israel políticamente, socialmente, económicamente, espiritualmente, emocionalmente estaba como estos huesos secos. No había vida, no había esperanza, no había aliento para ellos. Ellos estaban en una situación de muerte espiritual. Por eso Dios le lleva al profeta Ezequiel y le pone en medio de este valle. El Señor me dijo, yo estoy llamando y yo llamo a mis hijos para que sean esa voz profética, y tal vez vos no entendés por qué estás en medio de esa situación. Tal vez vos no entendés por qué estás en medio de tu familia. Seguramente que muchas veces tu sentimiento es de querer agarrar tu valija, irte de tu casa, irte de tu familia, irte de tu parentela. Tal vez no entendés por qué estás en medio de ese trabajo, por qué estás en medio de esa situación, de esa gente, por qué estás en medio de ese pueblo, por qué estás en medio, por qué estás viendo, por qué estás experimentando. Dios te está mostrando, te está permitiendo ver, como le permitió ver a Ezequiel un valle de huesos secos, y Dios te escogió y te llamó para que vos seas esa voz profética en medio de ese lugar. Dios te quiere usar como una voz profética, así como le usó a Ezequiel para ese tiempo y para su pueblo. Pero para eso nosotros necesitamos dejar que Dios trabaje en nosotros, que Dios haga en nosotros lo que tiene que hacer. Necesitamos que Dios nos eleve espiritualmente, nos despierte espiritualmente. Necesitamos que Dios nos hable. Para eso necesitamos unirnos a Dios por medio de Jesucristo. Nosotros necesitamos entregar nuestra vida, nuestro corazón al servicio y rendidos a Jesús, a su palabra, y dejar que nuestro Maestro, el Espíritu Santo, empiece a enseñarnos la palabra, empiece a mostrarnos la palabra, porque lo que Dios va a usar en nuestra boca es su palabra, la palabra de Dios, las escrituras, la palabra revelada. Dios quiere revelarte su palabra. Mis queridos, mi hermano, mi hermana, mis amigos, Dios quiere revelarte su palabra en este tiempo. Quiere que la Biblia deje de ser solamente un libro donde abrís en tu casa y dejas allí en el Salmo 91 como un amuleto. La Biblia no tiene poder solamente estando abierto en el hogar. La Biblia tiene poder cuando nosotros le pedimos a Dios que nos hable, cuando le pedimos al Espíritu Santo que nos enseñe, cuando vamos a Dios y queremos tener comunión con Él y dejamos que esa palabra se nos revele. Solamente allí esa palabra revelada empieza a cobrar vida por medio del Espíritu Santo. Por eso Dios quiere en este tiempo revelarte la palabra, hablarte, despertarte. Deja que Dios te despierte, porque vos sos escogido, sos escogida como la voz profética en medio de valles de huesos secos, donde no hay esperanza, donde no hay luz, donde hay oscuridad. Dios te llamó, te quiere poner su palabra en tu corazón y en tu boca, quiere poner poder en la palabra que vas a hablar, quiere usarte para traer vida en medio de una generación que está en muerte, que está sin esperanza, y Dios es el que se encarga de cumplir. Nosotros solamente tenemos que estar donde Dios nos pone. Tenemos que hacer lo que Dios nos dice para hacer. Tenemos que profetizar, encargarnos solamente de dar tiempo para que la palabra pueda entrar en nosotros, darnos vida. Y al recibir nosotros vida de esa palabra, hacer nosotros vivificados por la palabra, podemos dar esa palabra, hablar esa palabra, vivificar a otros por medio de esa palabra.
Es un privilegio muy grande que Dios cuenta con nosotros para que en medio del valle de huesos secos nosotros podamos abrir nuestra boca, hablar la palabra de Dios y vivificar a gente que está en muerte, totalmente secos. Por eso es lo que Dios le dice al profeta Ezequiel. Le llevó en medio del valle de huesos secos. Le hizo pasar cerca de ellos. Le hizo mirar, estar allí en ese lugar. Y le dijo, profetizale, decile, oíd la palabra de Dios. Es la palabra de Dios lo que va a traer cambio. Es la palabra de Dios lo que va a traer cambio en tu familia. Es la palabra de Dios lo que va a traer cambio en la vida de tus hijos. Es la palabra de Dios lo que va a cambiar esta circunstancia de enfermedad. Es la palabra de Dios lo que va a cambiar tu matrimonio. Es la palabra de Dios lo que va a transformar tu familia. Lo que va a cambiar tu entorno, tu ciudad. Lo que va a cambiar tu lugar de trabajo. Es la palabra de Dios. Y vos sos el agente. Vos sos el vaso, la vasija escogida por Dios para estar ahí en medio de lo que es seco, de lo que es sin vida, para profetizar y para impartir vida, para impartir poder, para impartir victoria, para impartir, para hablar. Y Dios se va a encargar de cumplir. Esa responsabilidad no es nuestra, del cumplimiento de lo que es imposible, porque lo que Dios le estaba mostrando a Ezequiel era imposible, naturalmente, humanamente era imposible, pero eso ya no le correspondía al profeta. No es el profeta el que tenía que dar el cumplimiento, no es el profeta que tenía que esforzarse para que se cumpla. El profeta solamente tenía que estar en el lugar que Dios le dijo. El profeta solamente tenía que abrir su boca. El profeta solamente tenía que hablar la palabra de Dios, hablar con fe, hablar en obediencia, y allí Dios se encargaba de hacer cumplir. Y eso es lo que Dios hace. El Espíritu Santo me habló. A veces vos estás en esa situación, estás en ese lugar, estás en esa casa, estás en medio de esa familia, estás en medio de esa sociedad, estás en medio de ese trabajo y no sabes por qué estás allí. Dios te llamó para que seas como el profeta Ezequiel, para que puedas profetizar. Pero para eso necesitas primeramente que la palabra te vivifique. Porque lo que vos recibís, eso es lo que podés dar. Solamente disponete y decirle, Espíritu Santo, heme aquí, estoy aquí. Úsame. Quiero ser esa voz profética en medio del valle de huesos secos. Quiero ser. El precio que vas a pagar es tu tiempo, es tu disposición, es tu tiempo. El Espíritu Santo es el que va a hacer el resto. El Espíritu Santo es el que te va a revelar la palabra. El Espíritu Santo es el que te va a hablar. El Espíritu Santo es el que te va a elevar espiritualmente, a hacer ver, entender lo que tenés que hablar, lo que tenés que declarar, lo que tenés que orar, lo que tenés que profetizar. Solamente tenés que disponerte y decirle, heme aquí, Señor. Quiero ser esa voz profética en medio del valle de huesos secos. Y le dijo, así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, esta es la palabra que el profeta tenía que hablar. Yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Yo, dice el Señor, hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Es como que vos le decís a esa situación, el Señor te dice que vas a vivir, que no vas a estar en esta situación. Es como que cuando Dios te dice hablar sobre tus hijos, esa condición de vicio va a ser retirada de tu vida, es quitada de tu vida. No vas a estar en esa situación, vas a ser libre, vas a vivir para Dios. Es como
como cuando le decís a tu matrimonio que se está destruyendo: yo traigo la palabra de Dios. Dios dice: vas a vivir, vas a ser restaurado, va a haber sanidad, va a haber reconciliación, va a haber restauración. Y le continúa hablando Dios al profeta para que él hable. Dice: y pondré tendones sobre vosotros, sobre los huesos secos. Empieza Dios a mostrarle un proceso de restauración. Lo que vendría sobre el pueblo de Israel era un proceso de restauración. Iba a ser un proceso de vida, un proceso de revivir, de vivir. Vendría sobre esos huesos secos tendones. Haré subir sobre ustedes huesos secos carne. Les cubriré con piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Dios le está diciendo al profeta: habla esto sobre los huesos secos. ¿Qué habrá pensado el profeta cuando veía huesos secos? Cadáveres, huesos separados, ni siquiera era un esqueleto formado, todo con forma de hombre. Eran huesos esparcidos. Había fémur aquí, había cabeza allá, había mano, huesos. Huesitos de los pies, huesitos de los dedos, eran huesos y eran muchos y muy secos, requete secos. Y él tenía que hablarle a esos huesos secos, decirle: vas a tener tendón, vas a tener carne, sube sobre vos y te cubre piel, y encima vas a tener espíritu y vas a vivir. Esa es la voz profética. Esa es la voz que Dios nos pide y nos manda que hablemos. Esa es la voz, no voz de queja, no voz de desánimo, no voz de muerte. Suficiente voz, eso me dijo el Espíritu Santo, suficientes voces hay en el mundo de destrucción, de muerte, de desesperanza. Satanás se encargó de poner en la boca de brujos, de hechiceros, de agoreros, palabras que maldicen y maldicen y maldicen y lanzan muerte y lanzan destrucción. Y Satanás se encargó de usar corazones y vidas heridas por el diablo, por el pecado, para que hablen también bocas de personas que hablen destrucción. Ya no hay esperanza, mi hijo ya no tiene caso, es un inútil, mi matrimonio es un desastre, ya no quiero saber, esta situación es un desastre, no va a cambiar. Esas son palabras que no provienen de Dios, que no provienen de la vida, que no provienen de la voluntad de Dios. Y esas palabras vienen para traer destrucción, porque la Biblia dice: lo que habla mi boca, de eso se va a alimentar mi vientre. Lo que habla mi boca, eso es lo que se va a cumplir en mi vida. Y Dios te está llamando para que seas una voz profética en medio de tu generación, en medio de ese lugar donde tal vez no te gusta estar, donde tal vez no sabes por qué tenés que estar, no sabes por qué tenés que continuar. Allí hay huesos secos. Allí hay huesos secos que necesitan que hables, que necesitan que vos profetices, que necesitan que vos hables la palabra que Dios te mande, y Dios se va a encargar de traer vida. Profeticé, dice en el versículo 7, profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Mis queridos, mientras profetizamos hay un movimiento en el mundo espiritual, hay un barullo, hay un ruido. Mientras profetizamos, mientras hablamos la palabra de Dios, hay activación angelical, hay ángeles que suben, que bajan, que vienen, que van, que están obrando, que están operando, aunque no vemos, aunque tus ojos no ven, ellos están haciendo. Eso ocurre cuando profetizamos, cuando hablamos la palabra de Dios. Hay activación de ángeles sobre nuestros hijos, hay activación de ángeles en nuestro hogar, sobre la gente por lo cual estamos profetizando. Hay una activación angelical, hay un movimiento. No pienses que no pasa nada, sí pasa, y pasa mucho.
Hubo un ruido mientras profetizaba. Y aquí un temblor y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Empezó el proceso de restauración. Empezá a profetizar. Empezá a hablar la palabra de vida, de esperanza sobre esa situación. Y va a haber una activación y un movimiento espiritual. Y el proceso de restauración va a iniciar, va a empezar, y los huesos, dice, empezaron a unirse cada uno con su hueso para formar y dar el diseño del esqueleto de la persona. Empieza a formarse el diseño, empieza a cobrar forma aquello que estaba deformado. Hay cosas que están deformadas, hay cosas que vos ves que está deformado. Aún en tu propia vida, empezá profetizando por tu propia vida. Decí: Señor, sobre mi vida viene la forma que estableciste. Dame la forma que yo tengo que tener. Hacé de mí ese vaso, esa vasija, con la forma que diseñaste para cumplir el propósito que estableciste. Dame la forma de una guerrera, de un guerrero, un hombre, una mujer de Dios llena del Espíritu Santo, que va a profetizar, que tiene poder dada por Cristo en la palabra, que voy a impactar mi generación, mi entorno, y que tu reino va a venir porque yo hablo, porque profetizo, porque me formaste y me llamaste y me escogiste y me diste tu espíritu. Empezá a hablar sobre tu propia vida. Porque algo que Satanás hace es hablarte mentiras, es hablarte antipalabra, es hablarte contra tu identidad, es decirte que no tenés valor, es decirte que no tenés valor. Eso es lo que el diablo hizo en todos tus años de vida. Se encargó por la ignorancia tal vez de tus padres o de las personas que te criaron. Se encargó de hablarte mentiras y de deformar tu identidad y hacerte creer que sos inservible. Eso es mentira. Satanás se encargó de hacer eso. ¿Sabes por qué? Porque él sabe que Dios te llamó y que Dios te escogió para que seas una voz profética en tu generación. Por eso empezá a conocer la palabra y a traer la palabra sobre tu vida. Mis queridos, no es religión. La religión mata. Es la relación con Dios, es la relación con la verdad de su palabra. Deja que la palabra te vivifique, te sane, te libere, te restaure. Y que Dios te use para profetizar vida en medio de los huesos secos y sobre tus propios huesos secos. Dice, y miré, dice el profeta, ya estamos terminando. He aquí tendones sobre ellos. De repente él miró, él profetizó, pero de repente él comenzó a ver que lo que él profetizó se empezó a cumplir. Y eso es lo que va a ocurrir. Lo que profetizas en este tiempo, lo que profetizaste años, lo que hablaste y sembraste años en este tiempo, delante de tus ojos, se va a empezar a cumplir. Y vas a decir, pero esto es un sueño. Todo lo que hablé y profeticé durante tantos años, lo que oré, lo que declaré, se está volviendo realidad. Él miró y vio tendones, y vio carne, y vio que una piel vino y les cubrió. Pero no había todavía en ellos espíritu.
No estaba concluido y terminado. Y me dijo, profetiza al Espíritu. Profetiza, hijo de hombre. Profetiza, mujer de Dios. Profetiza, hija de Dios. Profetiza, hijo de Dios. Profetiza, hombre de Dios. Profetiza, profetiza, profetiza. Habla la palabra de Dios. Y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu. En otra versión es aliento de Dios. Ven de los 4 vientos, de los 4 puntos de la tierra. Ven, Espíritu, que llenas toda la tierra. Vení, Espíritu, que formaste la tierra, que hiciste el universo, que formaste, que dirigiste, que ordenaste. Espíritu de la creación, Espíritu de vida. Vení ahora de los 4 vientos y soplá sobre estos muertos y vivirán. Necesitamos aprender a decir más vida. Vivirás. Vivirás. Te sanarás. Te levantarás. Progresarás. Hay restauración. Y profeticé como me había mandado. Y entró espíritu en ellos. Y vivieron. Y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. De esos huesos secos en gran manera, de repente el profeta, después que él profetizó, empezó a ver el cumplimiento. No puede haber cumplimiento sin antes profetizar. Dios estableció así. Dios estableció que nosotros somos su boca en la tierra. Nos cuesta entender. Queremos que Dios hable y que ocurra. Dios habla, pero sus voceros somos vos y yo. Y si no hay quien profetice y quien hable, ¿cómo se va a cumplir? ¿Cómo va a venir el soplo de vida? ¿Cómo va a venir la restauración? Dios hizo un pacto con el hombre, con su pueblo. Nosotros somos su boca en la tierra. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, esto es lo que decía Israel, esto es lo que dice tu entorno. A veces vos misma decís, vos mismo decís, o vos escuchás que dice, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Esto está destruido. Esto ya no tiene cómo arreglarse. Pero dice Dios, por lo tanto, profetiza y diles. Viene la voz de Dios, viene el mensaje de Dios. Dios nunca se calla, Dios siempre está hablando. Tenemos que tener oídos atentos para escuchar lo que dice el Espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros. Ayer yo hablé cuando Jesús entregó su espíritu y hubo un temblor, un terremoto. Y dice que el velo del templo se rasgó, las rocas se partieron en dos y los sepulcros se abrieron. Y cuando Jesús resucitó, cuando vino el espíritu de resurrección y le levantó a Jesús de entre los muertos, también muertos, personas que habían muerto, justos que habían muertos, se levantaron de sus sepulcros y entraron a Jerusalén. Y acá dice también que se abrió, dice, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová.
Dios viene y abre los sepulcros, abre las sepulturas y quita a vida. Y en este tiempo eso es lo que Dios quiere hacer con tu vida. Dios quiere abrir tu sepultura. Dios quiere abrir ese sepulcro. Él puede hacer, Él es el único que puede traer a la vida aquello que ya estaba muerto, aquello que ya no tenía vida, aquello que ya no tenía esperanza. Dios puede hacer vivir y Dios hace vivir. Dios hace vivir. Dios hace. Hoy recibí esa palabra. Hoy recibí la palabra de tu Dios. Hoy recibí y disponete. Decile al Señor que sos esa voz profética en medio del valle de huesos secos. No te preocupes. No sos vos el que vas a hacer cumplir. Solamente tenés que hablar la palabra de Dios. Solamente tenés que profetizar. Y podés decir, de repente te puede venir a tu mente, pero ¿quién soy yo para hablar o profetizar? Ezequiel era un profeta, te quiero decir. Ezequiel era igual que vos y yo. Solamente Dios le escogió y Él le dijo, heme aquí. Tamara, Dios te escogió para que seas voz profética en medio de tu casa, en medio de los tuyos. Vos sos esa voz. Pero Satanás vino contra tu mente, contra tu corazón, contra tu identidad, para hacerte creer que no sos digna, que no sos esa voz profética. Y sí sos esa voz profética en medio de los tuyos. Y primero, Tamara, vas a ser voz profética en medio de tu casa. Primero vas a ser voz profética en medio de tu familia. Y luego vas a ser voz profética en medio de otros valles secos, donde vas a hablar la palabra y donde esa palabra va a traer vida sobre los huesos secos, sobre los demás. Hoy recibí ahí el Espíritu de Dios. Reciban el Espíritu de poder. Reciban esa vida. El Espíritu de Dios. Espíritu de Dios sopla sobre de los cuatro vientos. Aliento de Dios, ven sobre ellos, ven sobre ellos, ven sobre ellos. Recibí ahí el Espíritu, recibí el Espíritu de vida, el Espíritu de poder, el Espíritu de poder en el nombre de Jesús. El Espíritu de Dios, Liliana, rompe toda brujería, rompe toda brujería. Empezá a hablar y a profetizar en el nombre de Jesús. Invocar la sangre del Cordero de Dios. Se rompe toda brujería, no va a prosperar. Nada de lo que viene de las tinieblas es superior a la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario y al poder que Él tiene al haber resucitado. En el nombre de Jesús, deja que Dios llene tu boca, deja que Dios llene tu corazón, deja que Dios te levante, te eleve en este tiempo. El Señor te llama en este tiempo, en esta generación. Dios va a levantar un ejército poderoso en varias partes del mundo, en varias regiones, en varias ciudades, en varios estados, en varios puntos. Y vos sos escogido por Dios, escogida por Dios, para que puedas profetizar. Dios te quiere levantar. Dios te quiere dar ese entendimiento para que vos profetices. Vos vas a ser el agente de cambio. A veces mucha gente me escribe, me dice, ora por esto, ora por aquello, ora. Yo puedo orar, presentar a Dios. Pero yo quiero que vos entiendas que para esa es la palabra, que Dios lo que quiere es que vos te levantes como esa voz profética. Que vos ores, que vos hables, que vos declares, que vos creas en Dios. Y para eso primeramente tenés que tomar la palabra. Porque ¿qué vas a profetizar sino la palabra de Dios? Conocer la palabra, conocer la voluntad de Dios, conocer lo que Dios dice de vos, lo que Dios dice de tu entorno, lo que Dios dice de tu matrimonio, lo que Dios dice de tus hijos, lo que Dios dice de la gente. Para eso es lo que Dios te llama, es para eso lo que Dios te convoca, porque Dios te quiere dar victoria a vos, quiere que vos abras tu boca y vos hables sobre los huesos secos. Esto es una formación. Yo te estoy dando la dirección y la palabra profética. Esto es lo que Dios quiere para tu vida. Al comienzo, sí,
oramos juntos. Oramos, pedimos que otros oren por nosotros y es una bendición porque la Biblia dice que tenemos que orar unos por otros, sostenernos, ayudarnos. Pero Dios a vos te llamó para levantarte en medio de los tuyos, profetizar, y vas a ver que el mundo que va a empezar a temblar las cosas, va a empezar a haber un sacudimiento y a veces van a ocurrir cosas que no entendés por qué ocurren, pero confía, Dios está en el control. Que Dios te bendiga. Hoy quiero dejarte con esta palabra, que el Señor te abra el entendimiento y la obra el Espíritu hace en tu vida. Yo hablé, yo profeticé, yo hablé lo que escuché del Espíritu para tu vida, pero el que se va a encargar de tu vida es Dios. Dios te bendiga. Nos vemos martes que viene, si Dios permite. Nos encontramos en el nombre de Jesús.